Muy buenos días, estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Y hoy comenzamos a ver qué es la novela. Luego de haber visto género narrativo, vamos a estudiar de qué se trata la novela y como ustedes saben tenemos planeado que luego de este tema comenzaremos a leer la novela de Esteban Valentino, Es tan difícil volver a Ítaca. Así que comencemos. Primeramente es importante saber cuál es la etimología y desde dónde sabemos que proviene el término novela. Pues bien, proviene del italiano novella, con doble L, que significa noticia o historia, que a la vez procede del latín, del diminutivo novus, que significa nuevo. También es importante que sepan que las primeras novelas que fueron conocidas se produjeron en Grecia y en Roma entre los siglos 11 antes de Cristo y 111 después de Cristo. Muy bien. Vamos a ver ahora algunas de sus características. Comenzamos por las características generales. Suelen tener una extensión y complejidad mayores que el cuento, recuerden cuando vimos el género narrativo, y se dividen en capítulos. Asimismo, los subgéneros de las novelas son varios, entre ellos podemos hablar de novela histórica, de aventuras, policíaca, de acción, entre otras. La novela se escribe en prosa y suele presentar más de un conflicto. Algo interesante es que crea su propio mundo narrativo. ¿Esto qué quiere decir? Muy bien, quien escribe, es decir, el autor, va a presentar una realidad imaginaria que no va a coincidir necesariamente con lo real, pero que sí va a presentar verosimilitud. La novela es ficción. ¿Por qué? Porque va a tener que ver con la creación individual del autor, del novelista. Va a tener que ver con el mundo de la imaginación y de la ficción. Y además, en virtud de ello, se opone a la historia. ¿Por qué? Porque la historia va a exigir que los hechos se registren de modo real, que haya sido un hecho comprobable en la realidad. Pero de la novela sabemos que todo es recreado. Asimismo, tiene una fuerte carga connotativa. Recordemos la diferencia entre denotar y connotar, con lo cual cuando denotamos estamos mostrando directamente. En este caso, los lectores vamos a interpretar las palabras y las situaciones no con su significado real denotativo, sino con un significado figurado y incluso significados ocultos, es decir, entre líneas, que como lectores vamos a descubrir a medida que vayamos leyendo. Además, como decíamos en principio, la novela va a manejar varias historias en simultáneo, porque no solamente va a aparecer una historia, que es la que lleva a cabo la linealidad de la novela, sino que en cada capítulo seguramente aparecerán conflictos propios de ese capítulo para resolverse. Otra característica que además les cuento para repasar un poco género narrativo, difiere seguramente del cuento, es que tiene muchos personajes una novela. Suele tener muchos personajes. Y también algo interesante es que va a combinar la narración con la descripción y muchas veces en las novelas va a aparecer el diálogo. Ahora sí, vamos a contarles que van a tener que hacer un trabajo que van a subir al Classroom y lo interesante es que vamos a usar
las denominadas TICs, que en algún momento hemos conversado acerca de qué son y lo importante en esta época en la que vivimos, su utilización, ¿sí? Es muy importante. Van a usar Canva y para ello deberán hacer un cuadro comparativo. ¿Con qué? Con esta plataforma, describiendo similitudes y diferencias entre el cuento y la novela. Además, deberán grabar, de la misma manera en que estoy haciendo en este momento, la explicación de ese cuadro. Tengan en cuenta algunos parámetros. Pueden agregar más si así lo requiere su trabajo, pero sobre todo este paralelismo entre cuento y novela deberá contar con la extensión, los personajes, la descripción y el desarrollo. Por último, es importante que sepan que la extensión máxima de esta presentación en Canva va a ser de 3 minutos y que tienen tiempo de entregar hasta el 5 de septiembre de 2023 por Classroom. Hasta las 12 de la noche va a estar programado el Classroom. No olviden algo muy importante, repasar las características generales del género narrativo que estuvimos viendo en clases previas. Muy bien, chicos. De este modo me despido, espero sus trabajos y nos vemos próximamente en clase.